Buenas tardes, mi nombre es Bruno de Benedetti, soy el coordinador del área Derecho y Empresa, está conformada por 3 maestrías, la maestría en Derecho de la Empresa, la maestría en Derecho Bancario y la maestría en Derecho Tributario. Estas maestrías comparten algunas cosas que tienen que ver con cómo se enseña y cómo esperamos que nuestros alumnos aprendan y practiquen el derecho. Desde nuestro punto de vista, la ciencia jurídica en sí misma tiene pocas respuestas para comprender el mundo de la vida, para comprender cómo nos comportamos, cómo se comportan las personas, cómo se comportan las organizaciones. El derecho tiene que ver hacia otros campos del conocimiento para construir mejores respuestas. Desde nuestro punto de vista, hay un terreno que brinda muy buenos útiles para comprender cómo nos comportamos. La economía tiene un cuerpo bastante consolidado, con principios bien desarrollados sobre el comportamiento racional. No solamente de las personas, sino, como acabo de decir, de las organizaciones. Este evento apunta a eso. La relación entre derecho y economía es una relación compleja. El derecho está conformado por diferentes campos, el campo tributarista, el campo bancario, el campo administrativo, etc. Específicamente, de las maestrías que conforman el área, estas investigaciones apuntan a dar los primeros pasos para demostrar cómo estas relaciones nos ayudan a comprender y resolver ciertos problemas de relevancia jurídica. ¿Cómo es la estructura de este evento? Las primeras presentaciones, la primera mesa de cada día, tiene a jóvenes investigadores, profesores y jóvenes investigadores que van a presentarnos sus tesis de licenciatura o investigaciones de nivel académico, precisamente cuyo objeto de estudio trata sobre la relación entre derecho y economía. La segunda mesa es una mesa donde los presentadores son profesores que tienen un poco más de trayectoria y nos contarán también investigaciones suyas. El objetivo final de estas presentaciones es que todos estos papers sean parte de una compilación, de un libro cuya columna vertebral tenga que ver sobre la relación entre derecho y economía. Ustedes notarán que las investigaciones entre sí pueden que no tengan temáticamente mucha similitud, sin embargo responden a una misma estructura básica, el derecho visto desde la economía. Los recibo en nombre del doctor Jorge Avendaño, él es el director del área. En esta oportunidad no nos va a poder acompañar por una cuestión urgente. Sin embargo, he conversado con él y le da la más calurosa bienvenida. Espero que disfruten estas presentaciones y comenzamos en este momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Agustín Grande, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. El día de hoy voy a estar a cargo de la presentación de cada uno de los ponentes de este seminario. El primer ponente, que tendrá a su cargo el tema de análisis macroeconómico del derecho y derecho civil, es José Carlos Fernández. José Carlos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en sobresaliente. Asimismo, fue becario de la Facultad de Derecho de Leibniz Universität en Hannover, en Alemania, en el 2012. Tiene la palabra. Buenas tardes. La persona que me precedió habló de economía. Después de hacer mi tesis de licenciatura, consideré necesario estudiar economía después de estudiar derecho por unas razones que les voy a explicar más adelante, y entre las cuales está el hecho de que después de estar en la Facultad de Derecho, uno cuando ve lo que se estudia en análisis económico del derecho, se da cuenta de lo que se hace es básicamente aplicar el enfoque microeconómico. Y bueno, lo que ahora estoy haciendo desde el estudio, digamos, como pregrado de economía, es ver no solo eso, sino también la parte de macroeconomía y las investigaciones y las ideas y las nuevas ideas que han salido de estos años de estudio. Las he tratado de enmarcar en una pequeña presentación que es la que voy a hacer en este momento.
Análisis macroeconómico del derecho y derecho civil. Este es el esquema de la presentación. Microeconomía y macroeconomía, simplemente hacer la diferencia entre los dos conceptos. AED y microeconomía, ¿cuál es la relación entre los conceptos? Ya les adelanto, para mí es una relación casi de sinonimia. Análisis macroeconómico del derecho, el planteamiento de qué de útil podemos encontrar en análisis macroeconómico del derecho, es decir, en análisis macroeconómico para la aplicación al estudio de instituciones jurídicas. Y finalmente, el derecho civil, tratar de aterrizar lo que se exponga al caso del derecho civil. Entonces, comienzo. Microeconomía y macroeconomía. Microeconomía. La microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas. Básicamente lo que tenemos con la microeconomía es estudiar a los agentes, a las unidades que se encuentran dentro de una sociedad de manera particular, es decir, las elecciones, las decisiones, las funciones de su utilidad vistas de manera específica. Vistas en principio desde el punto de vista de personas o entes cuya decisión o cuyo accionar no repercute, al menos en principio, frente a toda la economía estatal, o sea, frente a toda la economía nacional. Por el contrario, la macroeconomía lo que estudia es básicamente la economía como conjunto. La macroeconomía, se dice, se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto. Ahí hablamos ya del concepto de la agregación, es decir, la suma. Básicamente, agregación en términos económicos significa la suma de todas las decisiones, elecciones individuales de todos los entes económicos en una economía dada. Esa es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Digamos, poniéndolo en términos más simples, cuando nosotros hemos decidido irnos a comer a un restaurante hoy día por la noche, o comprar una bebida, o pagar el ticket de este evento, lo que hemos hecho es una decisión en base a nuestros intereses, y hemos tenido ciertos incentivos para tomar esas decisiones, y el estudio de esa decisión en particular es objeto de la microeconomía. Mientras que si agarramos y agregamos, es decir, sumamos las decisiones individuales de todos los millones de personas que existen en una economía como la peruana, vamos a hablar ya de variables macroeconómicas, como sería, por ejemplo, en ese caso, el consumo agregado. Eso es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. ¿Qué hay con el AED, con el análisis económico del derecho y la microeconomía? El análisis económico del derecho lo que hace es aplicar las herramientas, el enfoque de la microeconomía al estudio de las instituciones jurídicas. Eso es básicamente de lo que trata el análisis económico del derecho, entendido en términos generales, entendido bajo lo que los autores usualmente suelen hacer, sin prejuicio de que sí puede haber investigaciones que fragmentariamente traten temas que tienen que ver con macroeconomía. En análisis económico del derecho, donde se parte es del supuesto de que el hombre toma sus decisiones como un ser racional que busca maximizar sus beneficios, y de esa premisa nacen una serie de conceptos que nosotros estudiamos usualmente en análisis económico del derecho, que son las ideas del costo de oportunidad, de la utilidad marginal, del costo de transacción, todo lo que usualmente nosotros estudiamos alrededor del estudio microeconómico del derecho. Ahora, es más, digamos, ya revisando un poco de bibliografía, uno puede encontrar citas como la que he colocado acá delante de ustedes. Posner, en su análisis económico del derecho, dice: muchos abogados creen todavía que la economía es el estudio de la inflación, el desempleo, los ciclos económicos y otros fenómenos macroeconómicos misteriosos alejados de las preocupaciones diarias del sistema legal. En realidad, el campo de la economía es mucho más amplio. El campo de la economía es mucho más amplio, y justamente es interesante que Posner afirme lo que afirma, porque justo la forma en que nos trae la economía a los que hemos estudiado derecho es una en la que trata de bajar los conceptos de
de lo que es la macroeconomía pura y, digamos, abstracta y alejada de lo que los abogados estudiamos, para traerla con la faz más, más básica, más cotidiana de la microeconomía, para aplicarlo a instituciones jurídicas que son de un campo inicialmente diferente al de la economía. Me parece muy interesante porque justamente es Posner, uno de los autores principales en el contexto del análisis económico del derecho, el que al introducir el análisis económico del derecho contrapone la macroeconomía con la microeconomía. Es decir, te dice, tú no tienes que asustarte por la economía. No todo es tasa de inflación, no todo son variables macroeconómicas. También hay una parte de la economía que implica un análisis de las decisiones cotidianas que todos tomamos en todo momento. Y ahí un poco se engarza con las valiosas investigaciones de Gary Becker, que amplían el análisis microeconómico no solamente a los mercados o a los contextos en los que usualmente se tomaba en cuenta la microeconomía, sino amplía el análisis microeconómico a contextos como el de la familia, como el de la discriminación, como el de la criminología, etc. Ese abordaje del análisis económico del derecho es el que caracteriza y el que le ha dado, el que ha sido fructífero y además exitoso en el análisis económico del derecho, como lo conocemos hasta el momento. Ahora, ¿qué hay con la macroeconomía? El 15 de septiembre del año 2008, algunos lo recordarán, fue la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos. Quebró después de un fin de semana famoso, un lunes, y con ello se dio algo así como el puntapié inicial a una serie de eventos catastróficos desde el punto de vista financiero que dieron lugar a la crisis económica que hasta hoy, algunos países más, algunos países menos, pero hasta hoy se ve en la economía y en nuestro quehacer cotidiano. Y cuando se produjo esto, tuve la suerte o la mala suerte de estar justamente haciendo la investigación que me tocó hacer en Europa, justamente en Alemania, sobre un tema en particular que era relacionado al mercado inmobiliario, que era el derecho real de superficie. Un tema de derecho civil, de derechos reales, el derecho real de superficie. Y lo particular fue que en Europa no tenía sentido hablar de herramientas inmobiliarias o herramientas de inversión inmobiliaria como el derecho de superficie. No tenía sentido hablarlo en un contexto de caída de los precios de los inmuebles, en un contexto en el que además era justamente la inversión inmobiliaria desproporcionada y a veces con fines especulativos la que había dado lugar a la denominada crisis subprime y finalmente a la crisis financiera que tuvo lugar el 2008. Y más bien lo contrario, uno conversaba con profesores europeos y ellos lógicamente se sentían contrariados con que alguien haga una investigación de ese tipo, digamos, fomentando la introducción de nuevas herramientas que fomenten a su vez el mercado inmobiliario, el movimiento en el mercado inmobiliario. Lógicamente eso dio lugar a hacer una investigación complementaria dentro de esa investigación grande para justificar por qué una herramienta como esa si era interesante de estudiarla en un contexto como el peruano. En un contexto como el peruano que, digamos, entre paréntesis, era diferente al hemisferio norte porque acá hay un déficit de vivienda de 1 millón o según otras estimaciones 2 millones de viviendas en el Perú, en un contexto como el peruano en donde el mercado financiero lógicamente no es tan sofisticado como en Estados Unidos o en Europa, o donde la regulación bancaria ha aprendido de las lecciones de lo que ha pasado en el 2008. Digamos, esa investigación que se hizo es algo que considero que es pertinente en cualquier tipo de investigación en temas jurídicos. Más allá de cuál fue el resultado de la investigación en particular sobre el derecho de superficie, justamente lo que considero importante al hablar de análisis macroeconómico es eso, que las investigaciones sobre derecho, y como vamos a ver específicamente sobre derecho civil,
tiene que tomar en cuenta la justificación que tienen detrás, y la justificación que tienen detrás por el propio hecho de que el derecho es solamente una herramienta. El derecho tiene una naturaleza instrumental y debe escuchar o responder a lo que tiene detrás. Y lo que tiene detrás no solamente economía, sino también es probablemente política, antropología, sociología. Pero una de las cosas importantes que tiene detrás el derecho es el tema de la economía y lo que se estudia dentro de la macroeconomía. Si nosotros que vivimos en Perú hemos escuchado que hace unas semanas se ha emitido un paquete de reactivación de la economía en el que se han metido normas de carácter tributario, administrativo, laboral, civil. Cuando los estudiamos no podemos sentarnos a estudiar y mirar al menos no solamente los manuales que tenemos de principios del derecho laboral o principios del derecho tributario. Tenemos que sentarnos a ver cuál fue el contexto macroeconómico que dio lugar a la introducción de esas medidas en ese paquete de reactivación de la economía. O si no, consultarlo o suponer ciertas premisas para no hablar en el vacío o no hablar en lo solo en lo jurídico. Y esto, digamos, no hay por qué ser pesimistas, ya se hace hasta cierto punto en otras ramas, en algunas ramas del derecho. En el derecho tributario hay una gran relación con la macroeconomía, con la política fiscal. En el derecho financiero, en el derecho laboral también lo hay. Y a veces no se identifica bien que se está haciendo ese tipo de investigación a pesar de que sí se hace. En el campo en el que yo considero que hay menos de este tipo de investigación o hay menos de este tipo de darse cuenta de cuál es el tipo de investigación que uno hace es en el derecho civil. El derecho civil. En el derecho civil es que se encuentran frases como esta. Para concluir esta parte del trabajo diremos entonces que los derechos reales necesitan de publicidad para el tráfico jurídico y la paz social. Solo las transmisiones onerosas justifican la adquisición a non domino porque solo en ellas está presente el interés colectivo en la seguridad del tráfico jurídico y de la circulación de los bienes. No voy a decir los autores, no es por criticarlos, este tipo de reacciones se tiene todo el tiempo entre los que escriben sobre derecho civil. Es más, los autores son amigos, entonces no es por una crítica directamente a quien haya escrito de esta manera, sino en lo que quiero que reparemos en la ligereza con que a veces cogemos argumentos dentro de las argumentaciones jurídicas, recurriendo a conceptos como la seguridad jurídica, la circulación de los bienes, el tráfico jurídico o la paz social, cuando en realidad los fundamentos los debemos encontrar fuera del derecho. El derecho es al final la herramienta, el instrumento a través del cual nosotros materializamos intereses o valores extrajurídicos. Voy a dejarles solamente con unos pocos ejemplos que se me han ocurrido en estos días. Justamente hablando del paquete de medidas de reactivación de la economía, salió la modificación del artículo 920 del Código Civil, el que se refiere a la defensa posesoria extrajudicial. Ahí alargan el plazo que tiene una persona, un poseedor, para ejercer la defensa posesoria extrajudicial, pensando en los tenedores de tierras o los propietarios de proyectos de inversión, en los que las invasiones de personas que buscan, a veces mediando delitos de por medio, invadir zonas para titularse gracias a la intervención del Estado. Esa defensa posesoria extrajudicial en modo alguno puede estudiarse bajo la perspectiva de la posesión de Jhering o de la posesión de Savigny, o hablar de la teoría de la teoría fáctica o de la teoría jurídica de la posesión, o de los conceptos completamente jurídicos y completamente históricos, sino debe entenderse justamente en función al paquete de medidas que ha venido en julio, o ha venido hace unas semanas, o el que se ha dado el año pasado. Tiene que entenderse en un contexto en el que el país está necesitando reactivar la promoción de la inversión, y para eso necesita cierto tipo de medidas, y así es como debe entenderse cualquier comentario que se haga a esas normas y cualquier modificación o interpretación de estas normas. Otro ejemplo, cuando hablamos de los contratos
por ejemplo, el contrato, los contratos tienen dos tipos, ¿no? Los contratos de ejecución instantánea, en donde tú agarras y pagas dinero, te dan un bien y chao. Y los otros contratos que tienen un matiz adicional interesante, que son los contratos de duración, es decir, los contratos en los que hay una relación de un periodo prolongado entre las dos partes. El contrato de arrendamiento, el contrato de usufructo o el contrato de superficie, por ejemplo, 10 años, 30 años, 99 años. ¿Qué puede haber respecto a esos contratos? Hay un tema interesante, que es cómo esos contratos pueden recoger las variaciones o fluctuaciones en los precios de los bienes o en la situación de la economía nacional. Sabemos que hay diferentes mecanismos, hay digamos, formas de establecer, por ejemplo, contraprestaciones no necesariamente fijas, sino variables, o que se adhieren o se complementan con factores de ajuste o de reajuste en base a indicadores de diferente tipo. Pero ese tipo de mecanismos, otra vez, no pueden analizarse de acuerdo a la teoría del contrato que dice que la oferta tiene que ser completa, o que los factores de determinación tienen que ser determinables, y por determinable se entiende un criterio objetivo determinado aritméticamente. Eso que encontramos en los manuales de contratos, ese no puede ser el criterio para determinar qué es lo que puede o no puede pactarse en un contrato, o qué es lo que puede o no puede establecerse como la norma supletoria en el caso de alguno de estos contratos. Lo que debe tomarse en cuenta es qué variables macroeconómicas o qué fluctuaciones o qué indicadores que nos provee el estudio macroeconómico, la teoría económica, puede dar para abordar este tipo de contratos y distinguir si estamos en un contrato que se va a usar más en un sector, en el sector industrial, otro que se va a usar más en el sector de consumo, de retail, etc. Y un último ejemplo, el caso más claro, el caso que justamente generó la crisis, el de las hipotecas. El artículo, si no me equivoco, 1098 del Código Civil dice: la hipoteca se constituye por escritura pública. Y el 1099, el artículo que está a continuación, dice: la hipoteca es válida desde que se inscribe en registros públicos. ¿Desde qué momento es válida? ¿Desde qué momento existe esa hipoteca? Algunos recurrirán a la teoría del negocio jurídico y dirán que esto es una formalidad ad solemnitatem, es una formalidad ad probationem, cuál es la naturaleza de derecho real de la hipoteca, etc. ¿Eso es lo que debemos tomar en cuenta? No. Lo que debemos tomar en cuenta es: las hipotecas se necesitan en este momento, estamos buscando fomentar la inversión inmobiliaria, estamos buscando que las hipotecas sean fácilmente constituibles, o no, o necesitamos que las hipotecas no se constituyan solamente por un contrato cualquiera, sino hay una escritura pública que haga a las dos partes pensar en lo que están constituyendo y evaluar realmente si deben constituir o no la hipoteca. Ese tipo de razonamientos que lógicamente no se usaron cuando había intereses en juego y se dio lugar a la crisis subprime, ese tipo de razonamientos es el que yo creo que debe utilizarse cuando analizamos los temas de derecho civil. Digamos, para terminar, ¿qué es lo que hay que hacer? No es que los abogados simplemente tienen que dejar de escribir porque los abogados no tienen legitimidad para hablar de temas económicos, no. Uno, podemos estudiar economía. A lo mejor sea difícil, desde la experiencia propia les digo, no hay que hacerlo si es que no tienes disposición para abordar con profundidad los temas matemáticos. Pero no solamente es estudiar economía, sino conversar de tus papers, de tus escritos, de tus ideas con macroeconomistas. O por último, y por ahí va el título de la lámina, tener la humildad de decir: en el trabajo que estoy proponiendo en este momento, supongo o parto de la premisa de que esto es beneficioso de acuerdo a los términos macroeconómicos en que se encuentra mi contexto particular. O supongo lo contrario, pero nunca comienzo desde el decir que esto es así porque la seguridad jurídica
lo permite, o la circulación de bienes lo permite. Ese es al que, bueno, desde hace una semana atrás estaba llamando el AMD, no el AED, sino el AMD, el análisis macroeconómico del derecho. Gracias. A continuación tenemos la ponencia La ponderación constitucional como mecanismo de mantenimiento de un equilibrio simétrico de libertades y derechos. Esta estará a cargo de Enrique Sotomayor. Enrique es bachiller en Derecho por la Universidad Católica, con cursos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad San Marcos. Actualmente es alumno de la maestría en Economía de la Universidad de San Marcos y becario del Master in Global Rule of Law and Constitutional Theory de la Universidad de Génova, Italia. Ha sido adjunto de docencia en Seminario de Derecho Constitucional, en el Seminario de Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Listo. Buenas tardes. La ponencia que voy a presentar el día de hoy es en realidad parte de un proyecto mucho más ambicioso que vengo trabajando con Noemí Ansí, con quien estoy haciendo la tesis de pregrado. En dicho proyecto buscamos dar un fundamento de la ponderación en varios sentidos, desde su fundamentación institucional, que en el trabajo de tesis llamamos racionalidad institucional, hasta el emprendimiento de lo que podríamos llamar una suerte de analítica de la ponderación. La base teórica de la cual comenzamos a emprender esta investigación es la teoría de los principios y de la ponderación del filósofo del derecho alemán Robert Alexy. Esta elección, creemos, no denota un ánimo academicista de reconstrucción de conceptos de un autor en particular, que podría ser algo muy dentro del claustro universitario. Más bien, vamos a defender que la teoría de la ponderación alexiana constituye una sistematización bastante lograda de la práctica de un tribunal específico, en este caso el Tribunal Federal Alemán, pero con pretensiones, creemos, justificadas de un mayor alcance. Sin embargo, los límites de la teoría de Alexy vienen dados por el hecho de que la ponderación no tiene asignado un rol o función en el marco más general de una teoría constitucional coherente. Este problema deja a la ponderación como un simple método de interpretación de un tipo específico de normas jurídicas, en este caso los principios, más que como un mecanismo fundamental para el funcionamiento de todo el sistema constitucional en conjunto. Dos ideas preliminares son necesarias para justificar esta idea, antes de entrar de lleno a una teoría de la ponderación entendida como un mecanismo de mantenimiento de un equilibrio simétrico de libertades y derechos. ¿Cuáles son estas dos ideas preliminares? La primera tesis preliminar es la de concebir a la ponderación como un mecanismo, en un modo distinto al que lo conciben, por ejemplo, autores como John Elster, que se ha referido muchísimo a las ciencias sociales como ciencias de mecanismos. Para la tesis que voy a defender, los mecanismos son como una suerte de engranajes por los cuales una teoría se acerca al funcionamiento esperado, al funcionamiento predecido. Si la Constitución, por ejemplo, es un orden racionalmente constituido de cara a normar la convivencia y disminuir la potencialidad de conflictos, la ponderación es entonces su mecanismo que permite que esta teoría general no zozobre en esas pretensiones y, en cambio, las logre. Se entiende entonces por qué la ponderación es un mecanismo de mantenimiento del equilibrio simétrico de libertades y derechos. La segunda tesis preliminar que es necesario defender es que si entendemos de esta forma la ponderación, es decir, como un mecanismo, aparece un mandato débil del poder constituyente hacia el intérprete de las normas constitucionales. Esto significa que la ponderación, en segundo lugar, contribuye al manejo y canalización de problemas de principal agente entre la creación y la aplicación constitucional. Este problema es fundamental para, por ejemplo, Posner, es uno de los problemas básicos de todo orden constitucional, el problema principal agente. Cómo así los mandatos abstractos y genéricos del constituyente se materializan en acciones cotidianas de los tribunales sin que haya una suerte de desvirtuación o desfase entre lo que quiso el constituyente y las prácticas de los tribunales. Ello significa que la ponderación contribuye al manejo y canalización de problemas de principal agente, ya lo mencioné. Finalmente, antes de avanzar,
debe quedar establecido que para la tesis que voy a defender, la ponderación es un mecanismo y medio de atenuación de los problemas de agencia. Es las dos cosas a la vez. Aquí están las dos cuestiones previas que mencionaba. El constitucionalismo puede ser entendido como un mecanismo en el sentido de dos interpretaciones distintas que yo puedo hacer de mecanismo. Es un mecanismo de precompromiso que permite atarnos a nosotros mismos de nuestras pasiones futuras. Es decir, ¿cómo se entiende este tipo de mecanismo? Yo temo que en el futuro me comporte de forma irracional, pero en mis arranques de racionalidad, entiéndase el momento constituyente, me ato, como Ulises se ató para no sucumbir frente a las sirenas, de la posibilidad de sucumbir en el futuro. La segunda posibilidad es que sea un mecanismo de precompromiso para atar a los demás. Y aquí en realidad mi temor sería el de las pasiones excesivas de otras personas, no mis temores. Cualquiera de las dos opciones es igualmente válida. Finalmente, la Constitución termina siendo una mezcla de ambas. Un precompromiso personal y un precompromiso frente a los demás. Y a su vez la Constitución es también un problema de principal agente que se puede mitigar mediante la ponderación. Equilibrio simétrico. ¿Qué quiere decir el equilibrio simétrico? Alexis contempla en su modelo la existencia de derechos con pesos abstractos, diferenciados, por lo que en principio la optimización en pares de derechos no debería ubicarse en un punto medio equidistante a dos derechos en términos geométricos, sino en algún lugar más cercano al derecho del mayor peso abstracto. Esta precisión es válida, pero como veremos, se enmarca dentro de los debates sobre si es sostenible una tesis del peso abstracto diferenciado. No podemos, en segundo lugar, entender a la equidistancia en términos de sumas algebraicas de atributos producidos en la intersección de dos derechos, sino como una distribución que otorga pesos diferenciados a manifestaciones distintas de la intersección. Un poco la idea que subyace a esta lámina es la siguiente. El equilibrio simétrico de la primera imagen, la imagen de la izquierda, es el equilibrio perfecto, en el que los dos derechos o los dos principios que entran en colisión tienen el mismo peso abstracto en términos alexianos. Eso quiere decir que tienen la misma importancia de acuerdo a una teoría general de la Constitución. La segunda imagen que está al costado es una imagen en la cual se da un tratamiento simétrico, no obstante uno de los derechos tiene mayor peso abstracto al segundo. El caso prototípico de este tipo de intersección, de la segunda, es el caso en el que colisiona, por ejemplo, el derecho a la vida contra cualquier otro derecho del orden constitucional. Intuitivamente, o en realidad podría ser hasta que es algo de sentido común, tendemos a pensar que los derechos más cercanos a la vida o a la dignidad tienen mayor peso. Mientras más alejados de la dignidad podemos discutir más su importancia relativa en una teoría constitucional, pero mientras más cercanos a ese que llamamos núcleo básico, estaríamos mucho más de acuerdo en que estamos frente a derechos importantes y con un peso abstracto mayor. Entonces, el equilibrio simétrico no debe ser entendido como una simetría geométrica absoluta, sino como una simetría sujeta a los condicionantes del peso abstracto. Hasta este punto, las primeras observaciones parecen terriblemente abstractas, por lo que estas gráficas ayudan a aclarar un poco el asunto. Las gráficas 1 y 2 muestran dos niveles óptimos distintos de distribución de atributos de una intersección entre derechos. En la primera, la línea recta que cruza el eje de las abscisas y las ordenadas representa una metáfora de una restricción presupuestal aplicada a la interacción entre dos derechos. Antes decíamos que la intersección entre dos derechos genera un espacio de manifestaciones comunes y potencialmente conflictivas. Por tomar un ejemplo abstracto, imaginemos que nuestro derecho D1 posee 10 manifestaciones comunes y que suelen repetirse en la jurisprudencia o que reconocemos como manifestaciones ordinarias de un derecho. Ello no quiere decir que no puedan existir más de esas 10 manifestaciones. Simplemente nos da un indicio sobre cómo opera el derecho en el plano ideal. Ahora imaginemos que cuando dicho derecho entra en interacción con otro derecho, llamémoslo D2, se genera un espacio de interacciones o manifestaciones comunes igual a un número arbitrario, 6. Es decir, que de las 10 manifestaciones del derecho D1, solo 6 de ellas se ven comprometidas cuando interactúa con el derecho D2. Un proceso análogo y simétrico va a ocurrir con el derecho D2.
y es sobre el universo de manifestaciones compartidas, las 6 manifestaciones a las que me refería, que se establecerá en la restricción de manifestaciones, que es la metáfora de lo que en términos microeconómicos y en teoría del consumidor se suele conocer por restricción presupuestal. Así, los tribunales podrían tomar decisiones que van desde una prevalencia sobre las 6 manifestaciones a uno de los derechos en conflicto, es decir, algo así como un 6-0, hasta la prevalencia sobre las 6 manifestaciones, hasta otorgar una cantidad igual a ambos derechos, 3-3. Pues bien, una interpretación intuitiva de la ponderación nos podría llevar a esta conclusión, a que lo ideal del equilibrio simétrico es que sean 3 para cada una. Pero en realidad eso no es exacto, por lo que mencionaba hace un instante. Puede ser que tengan pesos abstractos diferenciados y en ese sentido no deberíamos entenderlo como algo geométricamente exacto. Contractualismo, constitución y ponderación. Hasta este punto he presentado una visión de los derechos como distribuciones equitativas. Esa visión podría nuevamente objetarse con la tesis de que los derechos con mayor peso abstracto arruinan un poco nuestra imagen, pero se debería conceder ante ello que el panorama a nivel agregado asemeja a uno en el que todos los derechos tienen una igual extensión, que es lo que estoy llamando equiextensión. Así, en esta sección plantearé la tesis de que dicha interpretación es compatible con la teoría política del contractualismo, en la medida en que una distribución intuitivamente equitativa se corresponde con la hipótesis de igual probabilidad de caer en situaciones en las que se requiera de la defensa de un derecho cualquiera. Para hacerlo más claro, consideraré que la exigencia de balanceo, paridad de trato o equidistancia se relaciona con versiones contractualistas como la propuesta por John Rawls, por ejemplo, y en específico al supuesto teórico del velo de la ignorancia. En lo sucesivo, intentaré demostrar esta tesis con algunas aplicaciones básicas de teoría de juegos. La inseguridad del inicio y la constitución como un contrato de distribución asimétrica de libertades y derechos. La imagen que tienen a la vista es la imagen básica de un dilema del prisionero. Este dilema del prisionero es algo así como el dilema del prisionero en un contexto prejurídico. Lo que es importante resaltar aquí es que las dos opciones de ambos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, es la de cooperar o no cooperar en el momento en el que se produce una interacción conflictiva entre dos derechos. Como deben recordar seguramente si han visto alguna aplicación básica de teoría de juegos, el único equilibrio de Nash, es decir, el único equilibrio relevante para nuestros fines en este juego, es el equilibrio de no cooperar. Muchos abogados y muchos teóricos han concluido a partir del pesimismo del dilema del prisionero que la constitución del Estado es necesaria porque se producen dilemas del prisionero. Randall Picker ya llamaba la atención sobre este razonamiento porque se saltan muchísimas etapas de un solo salto. Lo que ocurre es que en realidad no estamos tomando en cuenta, y esa es una de las tesis que voy a defender, que el juego constitucional o el juego de constitución de un poder que nos gobierna no es un juego a un solo tiempo, no es un solo juego, no es un solo dilema del prisionero producido una sola vez en el momento originario, sino que tenemos que el juego constitucional aparenta ser un juego repetido un número infinito de veces. Infinita no en el término, nuevamente, no en el término algebraico, sino infinita en el término de que no sabemos cuándo es que va a concluir el juego o la empresa de la cooperación o de la interacción social. Entonces, en este contexto, el pago por no cooperar a lo largo del tiempo es igual a algo bastante simple. Y lo tengo por acá. El pago, ¿en qué momento se hace idóneo o se hace factible negociar la posibilidad de cooperar para constituir un poder que nos permita cooperar socialmente? En el momento matemático en el que mi pago por cooperar multiplicado por la probabilidad de que se produzca el acto de cooperación en el futuro sea mayor o igual a 1. Técnicamente decimos que cooperar se hace una estrategia de equilibrio perfecta en subjuegos solo cuando el valor de delta, que es un factor arbitrario, es igual o mayor a 0.25. ¿Por qué 0.25? Dicho valor se puede derivar a partir de esta desigualdad que aparece ahí.
4 delta es mayor o igual a 1. ¿Qué quiere decir? El 1 que ustedes tienen a la derecha de esa desigualdad representa el pago cierto del cual yo estoy seguro que se producirá en cada una de las iteraciones o repeticiones del dilema del prisionero en el que yo no coopero. Es decir, si yo no coopero a lo largo del tiempo y solo me dedico a no cooperar, tendré pagos ciertos iguales a 1 a lo largo de todas las repeticiones que tenga el juego en el tiempo. Sin embargo, puede ser que el pago de 4 multiplicado por la probabilidad alta de que el juego se vuelva a producir en el tiempo justifique que yo adopte no una estrategia de no cooperar, sino una estrategia de cooperar. En ese momento decimos que en terminología de teoría de juegos, la cooperación se hace un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Significa que la cooperación entra a mi posibilidad de actuación racional. ¿Qué peligros genera esto? Genera un peligro básico, que es el juego del gallina. ¿Qué ocurre en el juego del gallina? Si yo sé que la persona con la que interactúo va a cooperar, tengo incentivos para cambiar de estrategia a último momento y desertar. Si yo deserto, tengo mayores ganancias, pero a su vez la situación social se hace mucho más incierta. El contexto del juego se hace inestable porque para comenzar existen 2 equilibrios y ya no uno solo, como predecía el dilema del prisionero anterior. Nuevamente, alguien diría que eso nos obliga indefectiblemente a tener un orden constitucional que evite ya no la situación de dilema del prisionero, sino la situación del juego del gallina. Sin embargo, existen 2 soluciones acéfalas, es decir, prescindiendo de un orden constitucional, para hacer frente a una situación de juego del gallina y de dilema del prisionero. La primera es la estrategia del disparador, o trigger strategy. Lo que haces en esta situación es que simplemente comienzas cooperando, pero en el momento en el que el sujeto con el que interactúas socialmente no coopera, tú lo sancionas no cooperando, nunca más a lo largo del tiempo. En términos simples, comienzo siendo buena gente, pero si alguien me defrauda, no vuelvo a creer en él y nunca vuelvo a cooperar. Y mi pago de 1 se hace cierto a lo largo del tiempo. Esa estrategia es bastante radical. Ya Locke la condenaba por ser ciertamente irracional. La segunda posibilidad es la estrategia del ojo por ojo, o el tit for tat. Esta estrategia consiste en comenzar cooperando, comenzar con una estrategia dada. Y si la persona con quien estoy interactuando en algún momento deja de cooperar, la sanciono no cooperando al turno siguiente. Es decir, existe una sola sanción, una vez en el tiempo, y luego de ello retorno a mi estrategia ordinaria o cotidiana. Esta estrategia, dicho sea de paso, es la estrategia famosa que dio lugar al libro de Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation. Lo que él decía era que si uno programa un pequeño programa para ver cuál gana más dilemas del prisionero a lo largo del tiempo, la mejor estrategia es una tan simple como la del ojo por ojo. Entonces, ¿por qué necesitamos una constitución si existen salidas acéfalas? Existen 2 posibilidades. Toda la exposición hasta aquí efectuada depende, sin embargo, de una premisa, sin la cual se regresa a la incertidumbre del estado de naturaleza, la racionalidad de los jugadores. Los modelos de cooperación a lo largo del tiempo que he planteado hace un minuto presuponen que los individuos que negocian mecanismos de resolución de conflictos entre derechos están en la capacidad de hacer buenos cálculos sobre sus mejores opciones, presuponen la racionalidad de los demás jugadores y tienen un control envidiable de sus emociones. Eso nos obligaría, o pareciera obligarnos, a decir que necesitamos débilmente un orden constitucional, porque parece que los costos son demasiado altos. Sin embargo, aquí solamente voy a dejar 2 vías futuras de investigación que creo podrían darnos nuevas luces sobre cómo funciona esto en realidad. El primero es complejizar nuestras aplicaciones básicas de teoría de juegos. Tenemos la posibilidad de utilizar juegos con variables conductuales, en lo que se conoce como Behavioral Game Theory. Y la segunda opción es comenzar a utilizar modelos de aprendizaje. Hay algunos experimentos que se han hecho en los cuales individuos no racionales, es más que comienzan actuando muy intuitivamente, aprenden a utilizar la estrategia que maximiza sus ingresos o maximiza sus utilidades a lo largo del tiempo y aprenden de la experiencia. Esta es la rama llamada modelos de aprendizaje. El orden constitucional emergente. Aquí, sin embargo, voy a plantear algo más conservador.
y es que el costo de aprendizaje sobre distribuciones de derechos es incierto y muy alto como para justificar la inexistencia de un ordenamiento jurídico. Problemas como el del descuento hiperbólico o el sesgo hacia el presente hacen que un modelo cooperativo sin algún nivel de coacción hacia la cooperación sea difícil de conseguir. ¿Qué es entonces la ponderación? Si es necesario un orden constitucional y si al parecer necesitamos ese orden constitucional porque asegura estrategias de cooperación, la ponderación es un mecanismo de optimizar las estrategias de cooperación. Es un equilibrio simétrico de libertades y derechos que hace que los sujetos que interactúan socialmente sientan la legitimidad de un orden constitucional y mediante ello es al mismo tiempo mecanismo y agencia, como proponía al inicio. Y eso es todo. Gracias. A continuación tendremos la ponencia Desinformadamente informado, el problema del deber de información en los contratos de tarjetas de crédito. Esto estará a cargo de Milan Peknovic. Milan es abogado por la Pontificia Universidad Católica, es profesor titular del curso de Responsabilidad Civil Extracontractual en la Universidad del Pacífico, así como profesor adjunto de los cursos de Derecho Civil 1, Derecho Internacional Privado, Temas de Derecho Internacional Privado y Seminario de Integración en Estrategia Procesal y Litigio Oral en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Buenas tardes. Mi presentación, la verdad es, como yo soy abogado, no va a tocar mucho fundamento de economía y como tampoco sé mucho de matemáticas, tampoco va a tocar mucho sobre matemáticas. Pero de lo que va a tocar es sobre un poco el sentido común, ¿no? Y las preocupaciones que surgen cuando uno está en la vida diaria y se encuentra con algunas cosas que a veces siente que no tienen sentido, ¿no? Y es a partir de esa inquietud que surgió mi tesis que se llama Desinformadamente informado. Y lo que busca es explicar y darle solución a un problema que muchos conocemos, que hemos vivido y hemos sufrido. Y ese es el problema de las tarjetas de crédito. Y quiero comenzar con una cita de Franz Kafka. Franz Kafka alguna vez señaló que el conocimiento que uno tiene sobre sí mismo es tristemente escaso, comparado con el que tiene, por ejemplo, de su habitación. No existe una observación del mundo interior como la hay del exterior. Y es cierto, las personas, muchos sabemos de lo que nos rodea, pero pocos sabemos de nosotros mismos. Ahora pónganse a pensar cuántos saben de ustedes los legisladores que hacen las normas. Los legisladores no conocen cómo funcionan las personas por dentro. Y esto hace que partan de asunciones equivocadas a la hora de generar normas que buscan regular nuestras conductas. Y es por eso que terminamos con situaciones que a veces no tienen sentido. A veces nos vemos la televisión o leemos el periódico y simplemente no entendemos por qué una persona toma esas decisiones y saca esas normas. Bueno, hay una explicación detrás. Tal vez no la que más nos guste, pero que la verdad es que no saben cómo funciona el ser humano. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar sobre este tipo de normas. Sin embargo, hay una que específicamente me preocupó. Y me preocupó por una experiencia que tuve, ¿no? Fui a buscar una tarjeta de crédito, me senté en la silla y me dijeron, espera un momento, y regresaron con este documento largo y extenso, con párrafos como los que ven en pantalla. Y uno ve esos párrafos y dice, ¿qué diablos hago acá? Qué flojera, no quiero leer eso. Entonces dice, bueno, vamos a la hoja resumen, ¿no? Porque hay una hoja resumen que en teoría resume, ¿no? Pero en verdad no resume absolutamente nada. Y la verdad es que uno está más confundido de lo que entró. No tiene la menor idea qué hacer y qué hace firma, ¿no? Esa vez yo decidí leerlo todo, me demoré como 2 horas y la señorita que está enfrente empezó a desesperarse un poco. Yo le pregunté, ¿pero por qué se desespera tanto? Me dice, porque nadie lee el contrato, nadie lee la hoja de resumen. Es el primero, literalmente me dijo, es la primera persona que lo lee desde que trabajo acá. Y es que ese es un gran problema. Las personas, literalmente, no leen los contratos. ¿Y por qué no lo leen? No los leen porque, como señala el profesor Ben Shahar, la gente en la vida real no lee los contratos de consumo. Leerlos es aburrido, difícil de entender, incluso alienante. Toma mucho tiempo, pero sobre todo no tiene ningún sentido hacerlo. Queremos el producto, efectivamente. No queremos el contrato, pero lo que nos dan es un contrato esperando que entendamos el producto.
intentando determinar hasta qué punto existe este problema, ¿no?, decidí hacer un experimento. Hice que 30 personas lean el mismo contrato de tarjetas de crédito. Los senté un día en mi casa, fueron entrando, y les empecé a tomar un cuestionario, ¿no?, en el que les hacía preguntas de memoria, de comprensión y de aplicación de lo comprendido. Eran preguntas básicas, unas de lectura, tenían que recordar lo que habían leído hace poco, entender conceptos básicos, ¿no?, de los cuales está lleno el contrato, y después tenían que aplicar la fórmula de intereses, que es la fórmula más interesante de todo ese contrato. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes, pero no necesariamente por ser buenos, sino porque fueron bastante malos, ¿no? Las personas en promedio se demoraron 24 minutos en leer los contratos. Claro, sabían que les estaba haciendo un experimento, en consecuencia dijeron, bueno, no quiero fallar, van a hacer preguntas, vamos a tomar nuestro tiempo. Claro, cuando le hicimos las preguntas 15 minutos después, ¿no?, de las 10 preguntas que se le hicieron de memoria, solo se respondieron en promedio 3.5 sobre 10 bien. Cuando pasamos a las preguntas de comprensión, la cosa fue peor, porque las personas de 7 respondieron en promedio 1.2 sobre 7. Y la única pregunta que se les hizo sobre comprensión, nadie la respondió, y estaban bastante lejos de cómo responderla. La verdad es que yo, para entender cómo se respondía, me quedé toda una madrugada buscando yo en internet con fórmulas complicadas y con guías para entenderlo, ¿no? Entonces, si yo después de estar 4 horas y sin dormir, recién puedo entender más o menos la fórmula, imagínense las personas que están sujetas a estos contratos. Y eso es lo que nos demuestra que hay un problema básico, ¿no? Ahora, claro, este es un experimento sencillo, en mi casa, dije, pero entonces fácil, estoy equivocado. Pero no. Cuando uno va y revisa las investigaciones que se han hecho sobre cultura financiera, ¿no?, y el que he puesto en pantalla es solo uno, hecho en Perú, pero hay diversos estudios y mucho más profundos en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que vamos a ver es que los problemas son los mismos. Vemos que, en promedio, la mitad de las personas no entienden lo que están leyendo en ninguno de los productos que les brinda el banco, ni el contrato, ni la información que les da, y menos el estado de cuentas, ¿no?, que encima viene atrás con una forma de cómo se debe leer, ¿no? Si vienen con instrucciones de leer, obviamente no es algo fácil de leer, porque si fuera fácil de leer no tendría instrucciones. Entonces, lo que nos demuestra esto es que los consumidores, en vez de estar informados, están, como llaman en el título de mi tesis, desinformadamente informados. Es decir, tienen información, pero la verdad es que no saben cómo usarla, o incluso ni siquiera la han absorbido. Y la pregunta, ¿no?, del millón es, ¿por qué están desinformadamente informados? Y es que el mecanismo creado por los legisladores se sustenta en una premisa equivocada. Y esta premisa es muy básica, ¿no?, y que se ha seguido utilizando hace muchos años, y es que el consumidor con información es igual a un consumidor informado. Y puede parecer muy sencillo, puede parecer sentido común, pero a la hora cuando vemos las normas que exigen que hayan contratos como esos, nos sorprendemos y vemos que la verdad es que no es tan sentido común, ¿no? Mi abuelo siempre dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, y creo que aquí es justamente lo que ocurre. Y es que lo que ocurre es que, como vamos a ver la siguiente acá, cuando analizamos el problema, lo que nos damos cuenta es que para que un consumidor tome una decisión, hay que tener en cuenta que se tiene que seguir un proceso. Es un proceso complicado, o sea, no es un proceso sencillo. La información tiene que ingresar por los sentidos, pero una vez que ingresa por los sentidos de toda la información que está acá, alrededor de uno, tiene que pasar y ser procesada a través de un sistema reflexivo, ¿no?, o automático. Como vemos, la mayoría de información pasa por un sistema automático. Pero aparte de ser comprendida, efectivamente una persona tiene que utilizar esa información comprendida para actuar. Y eso es a veces mucho más difícil. Uno dice, pero si yo tenía toda la información y sabía que no debía hacer eso, ¿y por qué lo hice? Bueno, pasa bastante más de lo que uno cree. Y es justamente porque hay limitaciones en cada uno de estos pasos, ¿no? Como señala el profesor Mackenzie, el cerebro es el recurso más escaso que los economistas van a poder encontrar. Y no solo los economistas, también los legisladores. Y es que cada uno de estos pasos necesita utilizar capacidad neurológica y energía, dos recursos que no son suficientes para afrontar la cantidad de información a la que andemos sujetos las personas. Ahora, estas limitaciones hacen que lo último que queramos es más información. Mientras más información nos entreguen, menos la queremos y la necesitamos. En general, si menos la usamos, ¿para qué no la dan? Como señala el profesor Ben Shahar y Schneider, los consumidores
estamos sujetos a la información de un producto, como la tarjeta de crédito, que compite con la información del resto de productos y de todas las demás cosas que hacemos en el día a día, aparte de colectar información, como estar en nuestra casa, trabajar, jugar, estar con la familia. Imagínense toda la información que hay y esperan que nos memoricemos, ¿no?, 10 a 20 páginas de información en un contrato. No tiene ningún sentido. Es que creo que el cerebro, enfrentado a la necesidad de elegir, lo que hace, ¿no?, tiene recursos escasos, prefiere dejar en segundo plano las tarjetas de crédito y toda esa información, y se acuerda, ¿no?, de información que tal vez podría ser más trivial, pero que para el cerebro, desde un punto de vista subjetivo, puede ser más importante. Y en eso utiliza la capacidad neurológica y energía, que son recursos escasos en el cerebro, ¿no? Y recordemos que las tarjetas de crédito son un medio para un fin, ¿no? Las personas no quieren la tarjeta de crédito porque quieren una tarjeta de crédito. Las personas quieren la tarjeta de crédito porque les da el viaje soñado, la cena romántica, ¿no?, o aquella cosa que querían comprarse hace tiempo y que no podían tener. Y es eso lo que les interesa, y eso es lo que quieren tener. A ellos no les interesa la información, ni les interesa la tarjeta de crédito. A algunos les podría interesar, pero lo que demuestran los estudios es que a la mayoría no. Por ello, es que la información sobre tarjetas de crédito está condenada a siempre estar en segundo plano. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo en darnos más información que va a estar en segundo plano? La verdad de las cosas es que por más que lo queramos negar o no queramos admitirlo, esa información para la mayoría no nos interesa. Pero claro, muchos podrían decir, pero es importante para su vida, imagínense, podrían cometer errores. Es verdad, las personas cometemos errores, no somos infalibles. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que tienen que pagar la tarjeta de crédito. Todos conocemos los problemas, ¿no?, para la tarjeta de crédito. Nos pueden cobrar interés moratorio, nos pueden cancelar la tarjeta, pero también conocemos otros problemas, como por ejemplo, la importancia de recordar el día del aniversario o de cuando uno cumple un año con su enamorada. Y muchos por experiencia sabemos los costos de esto, que incluso pueden ser mayores a olvidarse para las tarjetas de crédito. Entonces, los cerebros, enfrentados a este dilema, deciden racionalmente racional, es decir, deciden irse por lo que les trae más beneficio, es decir, recordarse la fecha del aniversario, les guste o no les guste a los legisladores. Ahora, de esta manera, el cerebro reparte los costos y decide, a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? La biología evolucionista explica que en algún punto de la evolución, las pérdidas por los errores en la toma de decisiones llegaron a ser menos dañinas para la supervivencia de la especie que las pérdidas por el incremento de la energía consumida a nivel neurológico requerido para tomar mejores decisiones. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? Quiere decir que a veces es más racional ser irracional, ¿no? Así, como dicen, así el cerebro puede estar incluso haciendo lo mejor que puede. Lo que quiere decir que muchos supuestos de irracionalidad se encuentran sustentados en una forma de racionalidad. Pero es una, como llaman los neurocientíficos, racionalidad racional, ¿no?, en la que buscan balancear los recursos escasos del cerebro con los recursos escasos que están en el mundo. Ahora bien, pero es que si tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Y esa es la otra pregunta del millón. Entendemos el problema, pero hay que dar un paso más. ¿Qué hacemos? Y lo que yo planteo, y planteé en mi tesis, es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos del deber de revelación, del deber de dar información de los bancos, ¿no?, de toda esta gran gama de información, estas normas largas. Deshacernos de todas esas normas, no sirven. Lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por otro tipo de regulación. Una regulación extralegal, desde el punto de vista del mercado, guiada por la utilización de tecnología de la información. Muchos de ustedes han escuchado esas aplicaciones. Esas aplicaciones manejan cantidades de información sobre viajes locales, producen conocimiento de los consumidores sin necesidad que tengan que leer extensos contratos. Esas aplicaciones permiten que las personas puedan efectivamente tomar decisiones reduciendo de verdad la asimetría informativa, ¿no? Además, esas aplicaciones tienen canales de expresión de descontento, ¿no? Permiten que los consumidores se quejen y mientras más personas lo usan, más información se transmite y hace que las páginas sean más confiables, porque las páginas no confiables no serán utilizadas y saldrán del mercado. Hoy en día, muchos, en mi caso por lo menos, siempre que he utilizado en especial Waze, tiene sus errores, pero en general tomo mejores decisiones que simplemente yendo al azar por una calle. La vida se hace más fácil, no por los contratos ni la información que nos den, sino por la forma a través de la cual nos brindan conocimiento.
Ahora, esto acá, como vemos, no ocurre a tarjetas de crédito normalmente, pero lo que pasa es que muchas personas no conocen que sí existen estos sistemas. Por ejemplo, la página comparadien.com. ¿No? Si uno va a la página comparadien.com, lo que se dará cuenta es que ingresando información sencilla, que cualquiera de nosotros podría saber, puede determinar qué tarjeta le sirve más a través de un sistema sencillo de rankings, en la que las personas retroalimentan el sistema de rankings y ratings y va mejorando. Con lo cual, de las experiencias señaladas en la página, se señala que las personas cada vez están utilizándola más porque les está sirviendo mejor para lo que necesitan. Una vez más, sin leer contratos, sin tener información, ahorrando tiempo, ¿no? Todo de su tarjeta, de su celular, su tablet. Empresas como Mint ya han ido un paso más allá. Incluso te dan aplicaciones que no solamente te dan información sobre tarjetas de crédito, sino te permiten manejar tus finanzas. Otras, como Tesco y Adidas, tienen aplicaciones que permiten que con un celular uno pueda comprar en una pared que tiene un código de barras. Ya no tiene que ir al mercado, no tiene que ir al supermercado. Lo puede comprar en la estación de tren. Y llega a su casa y ya le llegaron las compras. Ahora, imagínense la mezcla de esta tecnología para poder solucionar los problemas del día a día de las personas. Problemas de información, problemas de conocimiento, finalmente problemas de cómo decidir en la vida diaria. Imagínense poder ir a una tienda con su celular, poder tomar una foto al código de barras que sube una canasta virtual y que una aplicación les diga cuándo y cómo deben comprar, con qué tarjeta, en qué plazos, teniendo en cuenta un sistema complicado que no tenemos que entender, porque alguien lo entenderá y hará los logaritmos y nos llegará la versión fácil de usar, ¿no? Y las decisiones podrán ser más fáciles, más sencillas. Este tipo de mecanismos tienen 3 beneficios básicos. Producen conocimiento en vez de información, recolectan grandes cantidades de datos, los procesan y le entregan al consumidor conocimiento, reduciendo de forma efectiva los costos del consumidor y la asimetría informativa, que finalmente es una preocupación, me imagino, para los legisladores. Segundo, generan canales de expresión y queja. Como señalé, estas aplicaciones, estos sistemas tienen la oportunidad de que las personas señalen sus experiencias. Y así las personas saben y van viendo qué es lo que les conviene. Hace que los conflictos se resuelvan la mayoría de veces sin la intervención de la ley, cuando los costos de resolver los problemas son más bajos. Una vez que uno entra en un procedimiento sancionador, siempre hay un ganador y un perdedor. En cambio, cuando uno soluciona un problema a través de las redes, uno se da cuenta rápidamente que las empresas solucionan y transan, porque lo peor que te puede pasar es tener una mala publicidad en Facebook. Ya la gente prefiere no tener una mala publicidad en Facebook que tener un procedimiento sancionador en Indecopi. ¿Por qué? Porque es peor. Daña tu prestigio, hace que la gente compre menos, porque la gente está más conectada a eso que a la cantidad de procesos que hay en Indecopi. Y finalmente, dan versatilidad a los bancos. Y las personas que quieren información, ¿qué ocurre? La pueden recibir de la forma que quieran, con lo que quieran, y los costos serán asumidos por ellos. Es decir, quien quiere información la tendrá de la forma que quiere, permitiéndole a los bancos que así puedan hacer productos a la medida de los consumidores. Pero no tienen por qué afectar a los que no quieren información con información que no les sirve. Ahora, la idea final era ver si efectivamente eso funcionaba, ¿no? Y yo hice un experimento bastante corto. En este experimento, una vez más, separé a 30 personas y les separé en 3 grupos. Les di contratos y hojas resumen, que es lo que normalmente te dan. Les di los cuadros comparativos que generan esas aplicaciones y después les di los 2. Y los resultados fueron, ¿no?, muy interesantes cuando les pedí que elijan entre 2 tarjetas de crédito. Si nos damos cuenta, en el caso del grupo 2, estos fueron los que más facilidad tuvieron para tomar decisiones. El grupo 2, recuerden, son los que solo tenían los rankings y los ratings. Nada de contratos ni nada de hojas resumen. Pero además, lo que se dan cuenta es que si vemos en el supuesto grupo 3 que tenían ambos, vemos que la efectividad de los rankings y los ratings se redujo incluso más. Lo que quiere decir es que la efectividad de esto se ve reducida cuando las personas tienen mucha información. Igual se confunden. En consecuencia, no es que pueden coexistir los sistemas. Un sistema tiene que salir. Y mi propuesta, en todo caso, es que salga el status quo, que claramente ha demostrado que no funciona. Ahora bien, claro está que puede parecer muy controversial. Es decir, estamos desregulando para proteger. A muchos podría parecer incluso contraintuitivo, ¿no? Y todavía falta bastante investigar, ver las ventajas y desventajas. Y además, incluso después de la crisis financiera,
del 2008, mejor dicho, cualquier desregulación del mercado financiero parece como un tabú. Entonces, no hay que desregular, hay que regular. Pareciera una más contraintuitivo desregular. Pero como mis experimentos han demostrado y varias investigaciones también, el camino podría ser ese. Ahora bien, lo importante, más allá de los problemas que tendría implementar estos mecanismos, es que en la realidad las personas están siendo desinformadamente informadas, y eso es un hecho, ¿no? Y algo se tiene que hacer para solucionarlo, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es que las personas que toman las decisiones, hacen las normas, tienen que entender cómo funcionamos, o tienen que querer entender en todo caso, ¿no? Y eso implica entender que cada persona es su cerebro, y el cerebro tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene que trabajar día a día, tiene recursos escasos, tiene que enfrentarse con una diversidad de cosas, además de las tarjetas de crédito, ¿no? Por ello, en vez de intentar que las personas lean o forzarlas a leer, es necesario que se busquen formas en las que, sin leer incluso, puedan tomar mejores decisiones. Y ya para concluir, quiero acabar con una frase de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek señaló que la civilización avanza y se desarrolla incrementando la cantidad de operaciones que puede hacer al mismo tiempo, lo cual es posible si muchas veces podemos hacer operaciones sin pensar en ellas. Por ello, ¿no? Y la conclusión que tiene que salir de esta exposición es que no hay que evitar que las personas estén desinformadas. Lo que hay que evitar es que estén desinformadamente informadas. Muchas gracias.